Ángulos internos de triángulos. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Siempre es igual a 180 grados. Tenemos este triángulo. El ángulo mide 42 más 104 más 34. 180 grados. La suma de 104 más 34 más 42 es 180. Si sumamos, nos da 180. Construyamos otro triángulo. 36 de 90 grados, un triángulo rectángulo y 54. Si sumamos 36 más 54 más 90 nos da 180. Siempre para construir un triángulo, la suma de todos sus ángulos debe ser igual a 180. Vamos a ver unos ejemplos para hallar la medida de los ángulos internos de un triángulo. Entonces tenemos el ángulo de 30 grados, un ángulo de 110 y X. La suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180. Por tanto, 30 más 110 más X es 180. Entonces, sumamos los datos conocidos. Sumamos el 30 más 110 y eso nos da 140. Ahora, para hallar el valor de X, pues ¿cuánto le falta a 140 para llegar a 180? Es decir, se hace una resta. Se resta 180 menos 140 y eso da 40. El ángulo X es 40. Otro ejemplo. Acá tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos un ángulo de 40, un ángulo desconocido y como es un triángulo rectángulo, este ángulo mide 90 grados. Entonces, suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180, 90, que es el recto, 40 más D es 180. Sumamos los datos conocidos, es decir, el 90 más 40 nos da 130. ¿Y cuánto le falta a 130 para llegar a 180? Se hace una resta. 180 menos 130 y nos da que el ángulo D es 50 grados. Otros ejemplos. Acá tenemos 40, 70 y el ángulo Y. La suma de los tres ángulos internos es 180, entonces 70 más 40 más Y es 180. Sumamos los datos conocidos, 70 más 40, eso nos da 110. ¿Cuánto le falta a 110 para llegar a 180? Se hace una resta. 180 menos 110 igual a 70. Si sumamos 40 más 70 más Y que 70 nos da el 180. Y vamos a hallar este. La suma de los ángulos internos es 180, por lo tanto 47 más 55 más T es 180. Sumamos los datos conocidos, 47 más 55, ¿sí? Eso nos da 102. ¿Cuánto le falta a 102 para llegar a 180? Hacemos una resta y 180 menos 102 nos da 78. Por lo tanto, el ángulo T es 78 grados. Y estos son los ejercicios propuestos para que realicen el cálculo de los ángulos. El ángulo A, en el otro el ángulo X, en el otro el ángulo Y, el ángulo M. Recuerden que este es 90 grados, triángulo rectángulo, y el ángulo B, todo con un procedimiento.